A partir del 1 de marzo, el diputado del Partido Socialista Gonzalo Sibila estará al frente del Ministerio de Desarrollo Social, una de las carteras más sensibles y polémicas del gobierno. Sibila, que fue electo senador para el próximo periodo, deberá administrar un entramado de políticas que incluyen transferencias monetarias para mejorar la situación de los más vulnerables, otorgamiento de alimento, políticas de género, discapacidad, atención a personas mayores, entre otras prestaciones. El jueves de la semana pasada, Sibila tuvo su primera reunión de transición con el ministro saliente, Alejandro Sciarra. Al terminar la reunión, sostuvo que va a asumir con un espíritu constructivo. La vida de las personas no se divide por periodos de gobierno. Las cosas que han tenido un impacto positivo vamos a tener vocación de continuarlas, de profundizarlas, aseguró. Vamos justamente a conversar con Gonzalo Sibila en los próximos minutos respecto a sus planes para el Ministerio de Desarrollo Social. Sibila, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto conversar con ustedes. Gracias por llamarme. A ver, ¿se imaginaba esta designación? ¿Tenía la intención de ser ministro en un próximo gobierno? ¿Tenía eso planteado o planeado, mejor dicho, para su futuro? No lo tenía planeado. Después, bueno, obviamente que en el proceso de conversaciones para el armado del gobierno, esta posibilidad fue conversándose y bueno, después se fue clarificando con el correr de los días. Ya hubo una propuesta más concreta, así que nada, fue un proceso, ¿no? Como todo, si me preguntabas hace unos meses si tenía claridad respecto de la posibilidad de estar al frente del ministerio, obviamente no. Ya bueno, en el último tiempo las conversaciones fueron yendo un poquito para ahí y es algo que obviamente me entusiasma un montón. Tiene que ver con las prioridades también del Partido Socialista, con un acumulado que hemos hecho también de trabajo en torno al tema de las políticas sociales y del enfoque comunitario de las políticas sociales. A ver, ahí pongamos un punto ahí. ¿Cómo se dio concretamente la designación? Orsi pensó primero en usted, había un ministerio para el Partido Socialista y su partido entendió que debía ser usted. ¿Cómo fue eso? No fue unidireccional, digamos, ¿no? Sino que fue parte de un proceso de diálogo en distintos momentos y una visión del compañero presidente electo respecto de hacia dónde deben ir las políticas sociales, que coincide con una mirada que el Partido Socialista viene explicitando hace tiempo y que también explicitó en este proceso de conversaciones, ¿no? Sobre, bueno, una prioridad, un enfoque. Entonces, bueno, en ese punto nos encontramos en la mirada y bueno, obviamente que están también no solamente la visión de los partidos y sus perspectivas sobre las cosas, sino también las personas, y Yamandú entendió que yo podía contribuir por mi trayecto anterior. Mi militancia empezó en lo social y siempre he estado muy cerca de esos temas. Eso le iba a preguntar, porque lo he escuchado mencionar esto, ¿no? Que su militancia más de joven, es joven, tiene 40 años, ¿no? 40. Pero la militancia de joven tenía que ver con temáticas vinculadas a temas que trata el MIDES, concretamente en qué ámbitos, para conocer más de ese pasado. Bueno, una militancia de base barrial, comunitaria, vinculada al trabajo cristiano en su momento, a comunidades de base cristianas, bueno, una primera experiencia más de carácter parroquial y después derivó en proyectos socioeducativos de distinto tipo, ¿no? Estuve vinculado a proyectos de trabajo en asentamientos, trabajo voluntario y también desde el trabajo voluntario con niños y niñas en ese contexto. Ya estamos hablando del contexto de la crisis del 2002, además. Posteriormente a eso, un trabajo con personas en situación de calle, en la zona también de Ciudad Vieja y Centro. Y bueno, después siguiendo estos temas muy de cerca, porque además hay mucha gente que ha estado vinculada al trabajo social en este registro, ¿no? Desde organizaciones de la sociedad civil, desde lo barrial, que bueno, que con la que tengo vínculo, con la que tengo un camino compartido. En el último tiempo también
hemos pensado mucho juntos con Mercedes Clara, que es hoy la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, y junto con otros compañeros y compañeras, con los que compartimos una mirada, un enfoque referido a la política social, que tiene que ver con esto en lo que hemos insistido mucho estos días, ¿no? La necesidad de fortalecer las capacidades barriales, el entramado social, de fortalecer el vínculo con las organizaciones que están haciendo cosas en distintos lugares, para que la propia comunidad en cada lugar encuentre también caminos de transformación de su realidad, ¿no? Es impresionante todo lo que aparece como riqueza, como posibilidad, cuando uno trabaja con la gente que está en los propios territorios, cuando la propia gente se junta para hacer cosas. Ahí hay una perspectiva en la que también yo siempre he trabajado y que venimos intentando promover desde distintos lugares, también en el partido, también desde una fundación que hemos creado recientemente desde el partido, que se llama El Puente, y en otro tipo de experiencias que tiene que ver con la educación popular, que es una tradición que tiene un gran arraigo en América Latina, a partir de Paulo Freire, con antecedentes que incluso están más atrás, y que en Uruguay tuvo en José Luis Revelato y en otros exponentes muy importantes. Entonces también esta idea de que los saberes populares, los saberes que tiene la gente, el saber acumulado de las organizaciones y de las personas que están en los barrios es clave para el diseño, para la ejecución. Y ahí, ¿cómo se imagina concretamente bajar a tierra esto que está señalando, ese énfasis que quiere poner de esa impronta de territorialidad y coordinación, digamos, de conocimientos, de situaciones, de experiencias en territorio? Pienso, por ejemplo, en lo que en los gobiernos del Frente Amplio existió y que se revirtió en este periodo de gobierno, los OCATs, ¿no? ¿Tiene que ver con eso o se imagina otro tipo de funcionamiento y en qué consistiría? Sí, bueno, siguiendo un poquito con la línea de tiempo que te estaba haciendo, también a mí me ha tocado seguir desde el Parlamento, en la Comisión de Población y Desarrollo, los temas de las políticas sociales. Elegí también trabajar en esto, ¿no? Además de mirarlo desde la perspectiva presupuestal, en la que también estuve en estos años. Y este programa, el programa SOCAT que vos mencionabas, u otros programas vinculados a la articulación territorial o al trabajo territorial, también han sido discutidos y evaluados en estos ámbitos, ¿no? La discusión, por ejemplo, sobre el desarme, de alguna manera, del programa SOCAT, ha estado arriba de la mesa en estos años. Ha sido un proceso también paulatino, donde ese programa fue modificando sus características y su incidencia, por decir de alguna manera, sobre la realidad territorial. Sí, recordemos, SOCAT quería decir Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial, ¿no? Territorial, exactamente. Y bueno, este último gobierno planteó lo que ellos en su momento llamaron un cambio de perspectiva o de modelo en la gestión territorial, y hemos estado conversando mucho sobre estas cosas. Necesitamos acceder a información de calidad sobre la evaluación de los distintos programas, tanto de los anteriores como de los actuales, pero lo cierto es que nuestra mirada no es la del retorno de una manera mecánica a experiencias anteriores, ¿no? Sí vemos en experiencias anteriores algunas intuiciones positivas que queremos rescatar. Por decir, SOCAT tenía como inspiración la idea de una articulación del trabajo en territorio, de las distintas organizaciones, instituciones también, y eso es algo que nosotros queremos rescatar. En el mismo formato, bueno, seguramente no necesitamos pensar en formatos en los que la participación directa de los vecinos y las vecinas que no están organizados o institucionalizados en distintos colectivos también tenga un espacio mayor. Necesitamos pensar capaz que en una relación diferente con las organizaciones en tanto gestoras de estos proyectos, ¿no? Con un rol diferente de mí, desde sus trabajadores. En fin, hay muchas cosas para ajustar también, o para reflexionar sobre procesos anteriores, y muchas cosas seguramente para crear, para innovar, para mirar también de las cosas que se han hecho en estos años. Nuestro modelo de articulación en territorio
y de trabajo comunitario, como estamos insistiendo, no es un modelo tampoco de meter al MIDES y a sus redes adentro de las oficinas territoriales, que son muy importantes, las oficinas territoriales, sino poder hacer un trabajo muy fuerte de campo, ¿no? De ir al encuentro de la gente. Hay que, no es fácil a veces incluso estructurar en la demanda por parte de las personas, decir, bueno, esto es un derecho que yo tengo y vengo de alguna manera aquí a ver la forma en que esto se consagra o en que esto se concreta a través de un programa de política pública. Entonces, ir al encuentro de las personas, poder también promover la generación de espacios donde puedan confluir expresiones culturales, proyectos más vinculados a lo laboral, iniciativas barriales de distinto tipo. Nos parece que es un lindo desafío y ahí hay y en ese sentido, teniendo en cuenta esto que está describiendo, por ejemplo, en síntesis, digamos, ¿qué hay que esperar de su gestión en el MIDES si la comparamos con esta administración, si la comparamos con lo que fue en los periodos de gobierno frente amplista? ¿Va a haber un cambio radical en las políticas sociales en lo que respecta al MIDES? Nosotros queremos hacer un cambio importante, un cambio que se vea en la realidad de los barrios, ¿no? Y que se vea en la realidad de las políticas que el MIDES tiene que llevar adelante en otros campos. Está la clave del territorio, pero también hay que pensar obviamente en otras políticas que vos mencionabas bien, por ejemplo la política de cuidados, por ejemplo la política vinculada a la discapacidad, que también está dentro del ministerio, más allá de esa fusión que nosotros no compartimos entre esas dos áreas, que bueno, llegado el momento buscaremos la forma de revertir. Tenemos que mirar la clave de la política de infancias y adolescencias y juventudes, de poblaciones en general. El Ministerio tiene también institutos, como el Instituto Nacional de las Mujeres, como el Instituto Nacional de las Personas Mayores, que están orientados a poblaciones específicas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay claves generacionales, claves de género. Pero ahí digamos, porque este es un ministerio que es de los más nuevos, junto con... es más nuevo todavía el Ministerio de Ambiente, pero pienso, a ver, el MIDES tiene 20 años, ¿no? Y a lo largo de esos 20 años ha cambiado incluso la concepción, ¿no? Surgió en aquel primer momento, 2005, para la implementación del PANES directamente, el programa de emergencia. Después tuvo un enfoque más vinculado, o se le puso más énfasis al sistema de cuidados. La realidad social también cambió a lo largo de estos años. ¿Cuál entiende que debería ser su impronta, la impronta del ministerio 20 años después de haber sido creado? Bueno, un poco lo que te venía diciendo. Yo creo que la impronta distintiva de este ministerio tiene que ser una impronta de un trabajo muy fuertemente articulado con las organizaciones de la sociedad. El MIDES siempre tuvo la característica de mucho vínculo con organizaciones sociales, pero creo que eso hay que potenciarlo y enfocarlo de una manera distinta. Creo que tiene que ser una impronta comunitaria, como he insistido mucho en estos días, una clave de territorio muy fuerte y una apuesta a fortalecer las capacidades barriales, las capacidades colectivas de la gente en los distintos territorios. Esto es clave porque solo con transferencias o con intervenciones la realidad no cambia sustantivamente. Uh-huh. Sin duda que los programas de transferencia son muy importantes, pero se necesita trabajar desde adentro de la realidad para que sucedan cosas que cambien la materialidad de la vida de las personas, no solamente en el ingreso, que es obviamente clave y fundamental, sino también en aspectos que tienen que ver con la infraestructura urbana, con los espacios de recreación, de deporte, de encuentro, con las posibilidades de acceso a la cultura y con la posibilidad de proyectar desde los barrios también transformaciones a partir de ese saber acumulado que existe ahí. Entonces ahí hay una clave. Y después creo que en políticas que tienen que ver con estos enfoques que traíamos de género, generaciones o prioridades muy grandes como son cuidados, infancia, hay que dar saltos cualitativos. A ver, pero antes de entrar en eso, capaz que quiero preguntarle, ya que lo menciona, ¿no? Por ejemplo, veo las actuales autoridades
han destacado que el espíritu de todas las políticas sociales aplicado bajo esta administración es que la persona adquiera autonomía con el apoyo del Estado, ¿no? Es como se han parado, digamos. Que no se eternice una situación de dependencia con el Mides. El ex ministro Martín Lema, por ejemplo, hacía mucho énfasis en esto. También se ponderó mucho como una suerte de ética del trabajo, ¿no? Señalando que, bueno, en realidad el trabajo es la forma de salir de la pobreza. ¿Cuál es su visión sobre esta concepción de lo que tiene que significar el rol del Mides en lo que es la asistencia a las personas? A ver, el MIDES tiene obviamente roles vinculados a la asistencia y también tiene roles vinculados a la promoción social, ¿no? Que va más allá de la asistencia. Entonces, obviamente que el eje del trabajo, por ejemplo, o el eje de la educación, o el eje de la vivienda, que están relacionados además con políticas universales, que no son exclusivamente políticas MIDES, son claves cuando uno piensa la vida de las personas en perspectiva de trayectoria, no como un momento aislado, sino como una trayectoria que se acompaña y se sostiene también en un entramado colectivo que es la sociedad y con políticas públicas, ni que hablar. Entonces, obviamente que son capítulos muy, muy importantes. Luego está un concepto que a veces en políticas sociales también se instala, que es el concepto de que los individuos nos salvamos solos, ¿no? Y que se trata, en todo caso, de apuntalar las posibilidades individuales para que las personas encuentren su propio camino. La autonomía, obviamente, que es un objetivo. La autonomía, así dicho, es un concepto que puede sonar un poco ambiguo, ¿no? Pero yo creo mucho en la posibilidad de que las personas vayamos adquiriendo espacios de mayor libertad en la vida, y la construcción de espacios de mayor libertad supone también un trabajo colectivo, ¿no? O sea, allí hay un diálogo entre el proyecto de vida de cada persona y la realidad social y los procesos colectivos, ¿no? Entonces, aquí para ir ganando en autonomía, para ir ganando en libertad, es muy necesario también que la sociedad active, potencie esa riqueza que muchas veces surge en los propios barrios, en las propias comunidades, y que necesita también de una alianza con el Estado, no para que el Estado la coopte, ni tampoco para cooptar al Estado o a la política pública, sino para emerger, para potenciarse, como decíamos recién, para crear cosas nuevas. Yo siempre traigo el ejemplo de los fondos por más de la Intendencia de Montevideo. Desde la Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia se ha promovido una línea de trabajo que son estos fondos por más, que se fueron además modificando en función del diálogo con las propias organizaciones sociales, que facilitan el acceso a ollas populares, por ejemplo, a iniciativas del tipo de las ollas populares, a fondos para poder desarrollar proyectos que van más allá de la olla, ¿no? Pensando no solamente en lo alimentario, porque la perspectiva además es que, bueno, lo alimentario cada vez necesite menos del apoyo de ollas o incluso del apoyo de una política pública específica de asistencia, porque queremos que las personas puedan acceder a la alimentación, mejorando obviamente sus ingresos, sus posibilidades de acceso, etcétera, pero entre tanto, obviamente que hay que hacer muchas cosas también en el campo alimentario, pero decía, trascender, ir a otro tipo de proyectos, por ejemplo, de carácter educativo, por ejemplo, de carácter sociolaboral, por ejemplo, proyectos del tipo de vinculados a lo alimentario, una huerta comunitaria, o de educación popular, en fin. Para esto hay que respaldar, hay que acompañar de alguna manera el trabajo y las ideas de las organizaciones, y eso requiere de un Estado que esté dispuesto a hacerlo, ¿no? Que no mire con desconfianza a la sociedad, sino que se apoye en esa riqueza. Ahí yo creo que hay una perspectiva, y después, bueno, hay todo un capítulo vinculado más, te decía, la atención a la emergencia, a situaciones de mucha emergencia, como es la situación de calle, como es la situación... Si le parece, hacemos una breve pausa y enseguida quiero volver sobre esos temas que va a ser, en definitiva, los que también tenga arriba de la mesa y tenga que actuar seguramente de manera más urgente o prioritaria. Así que enseguida continuamos conversando con Gonzalo Sibila.
A partir del 1 de marzo, el diputado del Partido Socialista Gonzalo Sibila estará al frente del Ministerio de Desarrollo Social, una de las carteras más sensibles y más polémicas del gobierno. ¿Qué impronta le piensa dar a este ministerio? ¿Cuáles van a ser sus énfasis de gestión? De eso estamos conversando con el futuro ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila. Sibila, le planteo, concretamente en lo que tiene que ver con, de hecho, cuestiones que estaban planteadas en el programa de gobierno del Frente Amplio y sobre todo en las medidas que se anunciaron en la campaña de Yamandu Orsi. Bueno, en lo que fue el documento Prioridades para Gobernar, Orsi presentó, ¿no?, en campaña la promesa de aumentar un 50% el monto de la tarjeta Uruguay Social y del bono crianza, ¿no?, destinados a los hogares con mayor vulnerabilidad económica, mientras se rediseña, digamos, el esquema de transferencias. Esto es lo que se señalaba en el documento. ¿En qué momento se va a implementar este incremento, esta suba de estas transferencias? Bueno, en primer lugar, vos hoy mencionabas la seguridad social y bueno, cuando pensamos en todo el sistema de transferencias, pensamos en un punto de contacto con la matriz de protección, o sea, como parte de la matriz de protección social del Uruguay, con todo el capítulo de la seguridad social, ¿no?, que es un capítulo muy amplio en el que participan distintas políticas. Si bien el Ministerio de Desarrollo Social no tiene ahí su especificidad temática, podríamos decir, es cierto que hay una matriz de protección social que involucra también políticas del Ministerio y que conecta, dialoga con las políticas de seguridad social. Esto en particular, estas transferencias que vos mencionás, son parte también de ese gran enfoque. Y tenemos que mirarlo en una perspectiva global, ¿no? Y eso que está señalando puede dar lugar a que, por ejemplo, este tema se incluya en el diálogo por la seguridad social que planea convocar el gobierno, el futuro gobierno. Bueno, todavía tenemos que ver cuál es el diseño de ese diálogo y cuáles son las temáticas que se incluyen en ese debate. No es algo que esté definido, pero sin duda que la política de transferencias es un tema que va mucho más allá de Mides, ¿no? Y hay que mirarlo con cuidado como parte de un sistema integrado o de una política integral que abarca distintos ministerios y organismos del Estado. La coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Social y el BPS, por ejemplo, siempre ha sido un gran desafío y es un tema que tenemos que también encarar. Pero yendo concretamente a la pregunta sobre estas modificaciones en las transferencias, bueno, los compromisos programáticos están planteados para cumplirse, así que nosotros asumimos los compromisos que están en el programa del Frente Amplio, como estos que tú mencionabas y en las medidas que fueron anunciadas. Luego los tiempos de ejecución o las formas de ejecución de esos compromisos son para una etapa posterior, porque nos falta todavía información sobre la evaluación de algunas políticas que se están llevando adelante, de las propias políticas de transferencias, de evaluación, información actualizada, como para decir vamos a implementar esta medida en tal momento, digamos, ¿no? O de tal manera. Hay que hacer un plan ejecutivo que incluya también una calendarización o una definición de los tiempos en los que se van a implementar las distintas medidas y las formas en que esa ejecución se va a llevar adelante. Para eso hay un diálogo también imprescindible con el Ministerio de Economía, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con distintos actores del gobierno, porque esto, como te decía, va más allá de un tema estrictamente Mides, ¿no? ¿Qué pasa con lo que tiene que ver ahí con esto que se menciona, ¿no?, de rediseñar el esquema de transferencias o por lo menos volver a analizarlo? ¿Qué pasa con la exigencia de contraprestaciones como condición para recibir la transferencia? Porque es un tema que incluso se discutió, ¿no?, a la interna del Frente Amplio en años anteriores. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, este es un tema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace muchos años. Yo no creo que haya una verdad absoluta o una conclusión única sobre todas las transferencias y la mejor combinación entre transferencias y posibles contraprestaciones. Esto depende mucho del tipo de transferencia al que hablemos. Hay experiencias en los dos sentidos, con contraprestaciones y sin contraprestaciones.
la idea de transferencias incondicionadas es una idea que también ha venido ganando espacio en el mundo, no solamente en Uruguay. Hay un debate profuso sobre este tema, mucha elaboración académica. Yo en estas cosas creo que antes que poner un concepto por delante, hay grandes conceptos por delante que tienen que ver con la dignidad de la persona humana, que tiene que ser siempre preservada, promovida, con la efectivización de los derechos, etcétera. Eso no es algo que esté condicionado en nuestra Constitución, en nuestras leyes no está condicionado, son en todo caso responsabilidades del propio Estado, las de velar por la efectivización de esos derechos básicos que tenemos todos los ciudadanos. Pero más allá de estos conceptos generales, creo que en este tema hay que trabajar en base a evidencia, ¿no? Hay que mirar qué es lo que se ha hecho, cómo las evaluaciones de cada una de estas políticas, y también de la política de transferencias, nos dan pistas, nos dan pautas de cuáles son las mejores formas de proceder, y no entrar en un debate en absolutos, en blanco o negro, sobre cómo tienen que ejecutarse este tipo de políticas, ¿no? Me parece que hay que ser más concretos, y para esa concreción se necesita información. Por eso yo me he mantenido en estos días también en el enfoque general, no en entrar en consideraciones sobre tal o cual medida, el momento, las características, porque sería irresponsable de mi parte, dado que todavía la transición está en un momento inicial y necesitamos tener datos que no tenemos hoy. Le cambio de tema, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que señala que seguramente tengamos que volver a abordar entonces en un próximo, en una próxima entrevista más adelante, cuando tenga ese conocimiento más detallado allí de los números, de los tiempos que se pueden aplicar determinados planes. Mencionaba en la previa el tema situación de calle, ¿no? Un problema muy notorio es las personas que están en situación de calle hoy en día en Montevideo o en el área metropolitana en particular. En esta administración se apostó por instalar estas casas de medio camino, ¿no? En las que las personas se pueden alojar mientras que se les brinda apoyo para su reinserción social o laboral. También se otorgaron, hay un plan piloto, por lo menos para otorgar viviendas directamente a personas en situación de calle que no tienen ingresos suficientes para acceder a una vivienda, a un techo. Además, varios hogares transitorios se transformaron en hogares 24 horas. ¿Queda margen para hacer algo más? ¿Es posible innovar en este tema aún? Sí, posible siempre es, y creo que además de posible es necesario. Todos estamos de acuerdo en que la situación de calle de por sí reviste una gravedad muy grande, y vemos también un deterioro creciente de las personas que están en situación de calle. Esto tiene que ver con el número, con la cantidad de personas, pero también con la realidad de las personas que están en esa situación. Cada vez uno se encuentra con situaciones más duras, más difíciles. Acá hay un trabajo uno a una, que es importantísimo. Los abordajes tienen que pensarse también en función de esa diversidad. Hay una gran diversidad de realidades, de situaciones. También hay algunos puntos en común de los que se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho de la incidencia que tienen en la problemática de situación de calle, los temas vinculados a la salud mental o al egreso de la privación de libertad o a las adicciones. Esto ya a esta altura son como lugares comunes porque son cosas que siempre mencionamos, pero bueno, también en la realidad de las personas en situación de calle hay que mirar las trayectorias, aunque a veces sea difícil. También tenemos que ser capaces de pensar dispositivos más flexibles, y ahí, bueno, hay algunas cosas que se han hecho que nosotros también las hemos mirado con atención. Por ejemplo, estos proyectos tipo paradores que se implementaron durante este periodo, y bueno, cómo se implementaron también, ¿no? Acá el tema de la interrelación entre el trabajo técnico y el trabajo voluntario, por ejemplo, es un tema, lo es en todas las políticas, pero en estas particularmente, porque los que hemos trabajado directamente con población en situación de calle sabemos que se presentan muchas veces situaciones que no son fáciles de abordar y que requieren acompañamiento de distinto tipo. Entonces acá hay un capítulo también a trabajar. Sí. Ahí es cierto que el Frente Amplio llegó detectando el tema, ¿no? Digo, llegó a este periodo de gobierno detectando el tema, pero quizás en otro momento, en los primeros años del Frente Amplio en el gobierno,
sí venía con políticas nuevas desde el vamos, ¿no? Acá, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las propuestas programáticas que se hicieron a lo largo de estos meses, si bien está claro que este es un tema a atender, no hay un camino claro de por dónde más se puede innovar. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que lo que hay son algunas referencias. Esto obviamente tiene que ver con la discusión y la elaboración programática del Frente Amplio, pero también tiene que ver con la discusión y la elaboración más específica en la que podemos estar trabajando distintos compañeros o compañeras vinculados a la fuerza política. Hay un enfoque general, y el enfoque general tiene que ver con esta mirada de trayectorias, con enfatizar también en los componentes socioculturales de los proyectos que se puedan llevar adelante con personas en situación de calle, con esta idea de ir también hacia dispositivos más flexibles, de diversificar los dispositivos, que es algo en lo que uno tiene que mirar todas las experiencias que se han hecho, sin prejuicios, ¿no? Sin pensar solamente, las que se hicieron en los gobiernos del Frente Amplio, también las que se hicieron en este gobierno, la extensión, por ejemplo, del régimen, digamos, de 24 horas en los centros, es algo que el Frente Amplio se planteó también como un objetivo siendo gobierno y avanzó en estos años. Entonces ni que hablar que es una línea también de trabajo a continuar, a profundizar. Sí, yo le planteaba la pregunta de recién de qué, a ver, cómo encarar este tema, pensando, ni que hablar en la dignidad humana de estas personas que están en esta situación, de ese núcleo duro que por más que también incluso se implementen alternativas, siguen sin poder acceder o sin decidir acceder a un dispositivo, ¿no? Pero también se lo pregunto pensando en el vecino, ¿no? En el vecino que se ve afectado en su día a día también por esta realidad de las personas que viven en situación de calle, ¿no? ¿Cómo se para usted o qué le contesta al vecino que tiene que convivir con esa situación tan complicada, ¿no? Porque es un claro problema de convivencia, ¿no? Sí, yo creo que obviamente hay muchos problemas de convivencia en la sociedad y en relación a las personas que están en situación de calle, también hay problemas de convivencia. Este es un tema que en sus causas y en sus efectos va más allá de los individuos, va más allá de la persona que está en calle. Obviamente que hay una afectación que tiene que ver con una dinámica social, ¿no? En el origen del problema y en los efectos del problema también. Entonces, creo que como sociedad tenemos que trabajar para hacernos cargo del origen o de los orígenes del problema, que son múltiples, y eso también va a redundar sobre los efectos, más allá de que en lo inmediato hay que trabajar sobre los efectos, ¿no? Eso es claro, y los efectos son vinculados en primer lugar a la situación de la persona que está viéndose afectada por la realidad de la privación de un montón de derechos y de posibilidades, ¿no? Allí la situación de calle implica un montón de vulneraciones y de violencias. Y ni que hablar los derechos del conjunto de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, los que están en calle y los que no, y la mejora de la convivencia. Todos esos son parámetros que son importantes, referencias que son importantes para pensar la política. Es un tema muy complejo, no es un tema sencillo para nada, y como tema complejo, de vuelta, hay que mirar las evaluaciones de los programas, trabajar en base a evidencia y ser capaces de crear cosas nuevas. A veces estas cosas que se van creando son más piloto, otras veces ya se puede pensar en programas de mayor escala. Este es un tema en el que además hay mucha política comparada, porque se han hecho cosas en distintos lugares del mundo, con distintos resultados también. Sí. Y le pondremos mucho énfasis y nos dedicaremos desde el día cero a trabajar sobre esto, porque es un tema de emergencia, ¿no? El tema de las personas en situación de calle es un tema de emergencia. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con la ley de internación compulsiva?
de personas en situación de calle que se dio este paso, ¿no? En los últimos meses. Usted en su momento fue muy crítico con esta ley, dijo que era un intento muy equivocado de resolver un problema social con una mirada represiva. ¿Qué va a pasar con esta norma en particular? ¿No se va a aplicar? ¿Cuál va a ser el camino? Bueno, yo creo que en esto, yo lo decía cuando se discutió el proyecto de ley, hay que tener cuidado con las miradas reduccionistas, ¿no? Si uno piensa que puede resolver con compulsividad un problema de estas características, si ese es el enfoque para resolver el problema, bueno, yo creo que hay un error grave. De hecho, hay una norma vigente, hay normas anteriores también vinculadas a este tema vigentes y el problema no se ha resuelto. O sea que pensar que la compulsividad como enfoque resuelve el problema es algo equivocado, es algo que estoy convencido que es equivocado. Después, cómo ha funcionado la norma o cómo han funcionado las normas hasta ahora y qué modificaciones se podrían hacer, es algo que de vuelta hay que evaluar con información a la que todavía tenemos que acceder en este proceso de transición y en un análisis riguroso. No me gusta dar respuestas de este tipo cada vez, pero la realidad es que estamos en un momento en el que si yo dijera cosas más concretas sobre algunos de estos temas estaría actuando con irresponsabilidad, porque son cosas muy serias y son cosas que requieren una evaluación. Uno puede hacer consideraciones sobre el enfoque, sobre el paradigma, sobre aspectos conceptuales. Sí, pero se lo pregunto pensando bueno. Hay oyentes que pueden decir, y de hecho lo estoy viendo en los mensajes, bueno, después de 15 años de experiencia del Frente Amplio en el gobierno y con una administración del MIDES, después de 5 años de verlo desde la oposición, también, y sabiendo que este es un tema tan acuciante, podía tener un grado más de elaboración, digo, ¿no? Y no plantear ahora un espacio para ver y evaluar las políticas. A eso voy, creo que es lo que apuntan varios oyentes. A ver, yo no estaba planteando un espacio para ver y evaluar las políticas. Estaba diciendo lisa y llanamente que necesitamos tener información que no tenemos para tomar decisiones. Luego que generar espacios para a través de la participación, que es una cosa que a veces se denosta, pero que es muy importante, escuchar a los distintos actores, sí, los vamos a tener que generar, pero no nos vamos a detener en la toma de decisiones por generar espacios de participación. Vamos a tomar decisiones, pero nuestro gobierno va a empezar el 1 de marzo. Ahora no somos gobierno y por lo tanto no vamos a hacer anuncios de decisiones concretas sin toda la información, ni nosotros ni ningún ministerio. Ustedes habrán visto que este es el tenor de todo el gobierno. Tuvimos 15 años de gobierno y así hay una experiencia acumulada, cosas que han funcionado bien, cosas que han funcionado mal, sí, sin duda, claro que sí. Si fuera simplemente repetir lo de los 15 años sería muy fácil hacer anuncios, porque diríamos, bueno, vamos a restaurar tal cosa, vamos a repetir tal política, pero no queremos apelar a la repetición como forma de pensar esta etapa. Es una etapa distinta y el Uruguay además en estos 5 años cambió. Y nosotros también tenemos que, con información desde adentro de los propios organismos del Estado y desde actores externos, y con mucho cuidado en que esa información sea completa y sea exhaustiva, necesitamos también evaluar las cosas que pasaron estos 5 años y la realidad del país, porque una cosa es la información a la que uno accede desde la oposición o las cosas que podemos leer en la prensa o acceder a través de algunos estudios que son públicos. Otra cosa es cuando, bueno, llega el momento de asumir funciones de gobierno y hay que interiorizarse sobre el funcionamiento del Estado desde un lugar, digamos, ya diferente, ¿no? Que es el de tomar responsabilidad sobre lo que se va a hacer y para eso tener conocimiento de cómo están funcionando exactamente las cosas. Hay muchas cosas que nosotros todavía necesitamos saber, nosotros y todos los compañeros que han sido designados, por eso hemos sido muy cuidadosos a la hora de pensar en anuncios más concretos, ¿no? Un tema que está vinculado de alguna forma a esto que estamos hablando, ¿no? Las personas en situación de calle, que muchas que están en situación de calle, en muchos casos está claramente detectado, diagnosticado y hay un censo al respecto, vienen del sistema carcelario, ¿no? Son personas que fueron liberadas del sistema carcelario sin poder reinsertarse después
en su familia, en un ámbito laboral. Durante esta administración se concretó el ingreso del MIDES a las cárceles, algo que venía reclamando desde hace años, entre otros, por ejemplo, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. La Dirección Nacional del Liberado pasó a la órbita del MIDES. A través de su oficina se ofrece, por ejemplo, cursos de capacitación, se realiza un acompañamiento de las personas que están en proceso de egresar y que egresan, manteniendo una bolsa de trabajo, ¿no? A través de la cual, bueno, se gestionan oportunidades laborales. ¿Cómo ve usted esta línea de trabajo? Bueno, primero me parece que el hecho de que la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado esté dentro del Ministerio de Desarrollo Social es una buena decisión, ¿no? Está muy bien que la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado esté en MIDES, en la institucionalidad actual, con el diseño que tiene hoy la Administración Central, el Poder Ejecutivo, que esté allí me parece una buena cosa. Luego, bueno, veremos cómo avanza el rediseño institucional en otros campos y qué pasa con este y otros capítulos u otros espacios de política pública, pero creo que fue una decisión acertada. Eso, bueno, lo he dicho en varios lugares, insisto ahora. Luego, el diálogo entre el tema egreso de la privación de libertad y políticas de calle es un diálogo imprescindible, ¿no? Estábamos hablando recién de calle. Bueno, la realidad de las personas que egresan de la privación de libertad y tienen vínculos rotos, escasas posibilidades de insertarse en otras dinámicas y, bueno, terminan en calle, es una realidad que tenemos que mirar, y allí se ha avanzado también en un trabajo conjunto entre estas dos áreas que queremos potenciar. Ni que hablar con los demás capítulos que tienen que ver con la política de liberados. Es un área muy sensible en la que vamos a poner un gran énfasis, y también estamos pensando en un equipo de trabajo potente para poder llevar adelante tareas que son fundamentales para las personas que egresan de la privación de libertad y para el conjunto de la sociedad. Lo último, para ir cerrando, y simplemente daría para mucho más, pero a modo de titular, ¿qué prioridad le va a dar y cuál va a ser la impronta o la prioridad de los cambios que necesita el sistema de cuidados? ¿Dónde pondría el énfasis en su próxima administración? Bueno, primero es una política que está en desarrollo. A ver, nosotros en el último gobierno del Frente Amplio le pusimos un especial énfasis a este tema. Después tuvimos una dificultad con los recursos para poder potenciar esa política. En este gobierno se ha aplicado un enfoque que nosotros globalmente no compartimos, que tiene que ver con esta fusión de cuidados y discapacidad. Ha habido dificultades serias también en el desarrollo de la política, pero mirándolo en clave histórica, podríamos decir que como política de cuidados, bueno, es una política relativamente nueva, pensada como sistema, pensada de forma integral, y que tenemos que dar un salto en su desarrollo, ¿no? Ese es un primer objetivo. O sea, esto implica extensión de la acción del Estado en este tema, implica también una relación con la comunidad, hablando del modelo comunitario diferente, que bueno, potencie también el enfoque comunitario de los cuidados, y esto es otro eje para nosotros importante. Y bueno, vamos en función de los recursos de los que dispongamos, obviamente acelerar la implementación de algunos programas, el acceso a posibilidades de poblaciones que necesitan realmente de servicios de cuidados, con un enfoque también que atraviesa todo esto, que tiene que ver con la autonomía de las mujeres, ¿no? Se hablaba de autonomía. Las personas que cuidan en Uruguay son mayormente mujeres, muchas veces cuidan a los niños, a las niñas, a los ancianos, a las personas dependientes en general, y esta desigualdad, que es una desigualdad estructural, tiene que ser abordada también como un foco central desde la política de cuidados. Entonces vamos a poner un eje allí, y bueno, trabajaremos muy fuerte en coordinación con otras instituciones del Estado, porque las políticas de cuidados, si bien tenemos este diseño institucional hoy de una secretaría que aúna, como decía, cuidados y discapacidad en el Ministerio de Desarrollo Social, son temas que tienen una conexión
muy grande con otras instituciones del Estado, con el sistema de salud, con el sistema educativo también, más allá de que el enfoque no sea ni exclusivamente sanitario, ni exclusivamente educativo, pero bueno, son componentes que no podemos soslayar, en los que tiene que haber un diálogo muy fluido y una articulación del trabajo. Gonzalo Sibila, ministro de Desarrollo Social designado, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Quedamos atentos y continuamos la conversación en cualquier momento. ¿Le parece? Gracias a vos, un gusto conversar con ustedes. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau.